Hola, probando. ¿Se ve bien? Entonces vamos a esperar aproximadamente unos 10 minutos para partir con esta charla Explora, que se titula ¿Por qué tenemos que comer? Y otras preguntas que siempre habíamos querido hacer y no nos atrevíamos, en donde vamos a conversar algunos conceptos eh, básicos de cómo los nutrientes ingresan a nuestro organismo desde el punto de vista de la bioquímica, ya que yo soy bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en bioquímica, y tengo un interés personal por el estudio del metabolismo energético de las células y de los organismos. Así que los espero, ojalá se junten y vengan a ver en unos 9 minutos más donde vamos a estar conversando acerca de esta temática. Por ahora, los espero, los miro y nos vemos. Hola Javier Arriagada, estamos expectantes para empezar prontamente entonces la presentación. Si tienes alguna pregunta, estaré más que gustosa de contestarla en vivo cuando empecemos la charla. Así que en unos minutitos más, en unos 7, 8 minutos más, estaríamos empezando. Gracias por tu saludo, Javier.
En 4 minutos más, entonces, vamos a partir con esta presentación que se llama ¿Por qué tenemos que comer? Y otras preguntas que siempre habíamos querido hacer y no nos atrevíamos. Y en donde vamos a básicamente conversar, ojalá que lleguen preguntas y podamos tener una presentación lo más interactiva posible, donde vamos a conversar de algunos conceptos básicos de cómo ingresa la energía a nuestro organismo, cómo utilizan las células que componen nuestro cuerpo esa energía desde el punto de vista bioquímico. ¿Y por qué desde ese punto de vista? Porque básicamente yo soy bioquímica de la Universidad de Chile y soy doctora en bioquímica, y ese es el tema que me ha maravillado desde que me desempeño ya como profesional fuera, una vez de que terminé de estudiar en la universidad. Así que en unos minutos más vamos a empezar con la transmisión oficial y con la presentación. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Valentina Parra, soy profesora de la Universidad de Chile, trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la universidad y en el Centro Fondap Agdis de Estudios Avanzados para Enfermedades Crónicas. El día de hoy quiero contarles un poco acerca de por qué tenemos que comer y otras preguntas que siempre nos habíamos querido hacer. Y la pregunta del por qué tenemos que comer a mí me surgió desde que era muy niña. Siempre tuve esa duda, ¿por qué estos organismos tan complejos como nosotros teníamos que alimentarnos para mantenernos vivos? ¿Por qué otros organismos como los que yo veía cuando era más niña, como las plantas, al parecer no se alimentaban igual que nosotros, y igual estaban vivos, igual se mantenían en el tiempo? Entonces, esa fue una pregunta que me ha perseguido desde que yo era muy pequeña y que, bueno, gracias al estudio de la bioquímica y gracias a todos los trabajos en los que me he dedicado a participar desde que me titulé de bioquímica en la Universidad de Chile, he tratado de ir respondiendo y es un poco lo que les quiero conversar y contar hoy día. La idea es que esta presentación sea interactiva, que si tienen dudas me las hagan llegar. Hay varios mecanismos para hacerlo a través del Facebook, del chat y de todas las redes sociales en donde el PAR Explora Región Metropolitana Norte tiene presencia. Así que por donde quieran, esas preguntas me van a ir llegando y podemos hacer que esta presentación de
viernes en la tarde sea lo más ameno posible y nos permita a todos aprender un poco, también a mí, aprender de las preguntas y de las experiencias personales de cada uno de ustedes. Bueno, partiendo, yo les decía que algo que siempre me ha intrigado es por qué nosotros tenemos que comer, por qué los organismos tienen que comer para mantenerse vivos. Y eso viene de un concepto muy simple que uno escucha mucho y hablamos muy fácilmente de él sin entender mucho a qué nos referimos. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado la palabra metabolismo, la palabra síndrome metabólico, la cual alguna idea tenemos de que se trata un poco de la gente que dice, tengo el metabolismo más lento, por eso engordo más rápido. Hablamos un poco del concepto, pero no tenemos muy claro a qué se refiere. Y el concepto de metabolismo básicamente surge es la sumatoria de dos palabras, una que es catabolismo y otra que es anabolismo. Así que vamos a partir con el catabolismo y qué es la catálisis y el uso de energía. Bueno, nosotros sabemos que las células tienen que intercambiar energía. ¿Por qué? Porque son parte de la estructura de nuestros organismos, de nuestro organismo, y se tienen que mantener en una constante actividad, y esa constante actividad es la que mantiene la vida. Entonces, sabemos que las células intercambian energía usando macromoléculas, y estas macromoléculas son tres principalmente: glucosa, lípidos y aminoácidos. Y, oh, sorpresa, esas son las mismas macromoléculas que nosotros siempre escuchamos que hay que consumir cuando nos alimentamos. ¿O no? ¿No les suena eso de que siempre todas las dietas hablan de que hay que mantener la glucosa o los carbohidratos en ciertos niveles, cuidarse de aumentar mucho los lípidos, comer bastantes aminoácidos o aminoácidos provenientes tanto de las proteínas, pero no tampoco tenemos mucha idea de a qué nos referimos cuando hablamos de eso. Entonces, ese también es un concepto que quiero que aclaremos y que conversemos. Por ahora sabemos que las células intercambian energía usando estas tres macromoléculas, glucosa, lípidos y aminoácidos, pero que al interior de las células esta energía se intercambia usando otras macromoléculas, principalmente que conocemos como ATP y compuestos reductores como NAD/NADH. Y también nuestras células son capaces de acumular energía en ciertos reservorios internos, que es lo que conocemos como el glicógeno y los lípidos. Y estos reservorios de lípidos es en general lo que siempre les tenemos un poquito de susto, estos reservorios de líquidos que nosotros llamamos que es la grasita acumulada, ¿cierto? ¿Por qué nuestro cuerpo tiende a acumular esa grasita acumulada? ¿Por qué después de tantos años de estudio y de discusión todavía no sabemos y no tenemos una cura para la obesidad? ¿Por qué? Eso viene una pregunta que es de más atrás. Y es una de las principales preguntas cuando hablamos de este gran concepto que es el metabolismo. Y es, ¿por qué las células necesitan energía? Cuando le hago yo esta pregunta a mis estudiantes en clases, normalmente me responden con otra frase, que si yo se las digo a ustedes, va a generar un cuestionamiento mayor. Cuando yo les pregunto a mis estudiantes por qué las células necesitan energía, normalmente me responden para producir ATP. ¿Ya? ¿Qué es el ATP? Una palabra que escuchamos, adenosíntrifosfato. Hay muchos fármacos y hay muchos también compuestos proteicos, nutricionales, que dicen ser ricos en ATP, pero ¿sabemos lo que es el ATP? ¿Qué es esa palabra que nosotros conocemos como adenosíntrifosfato? Es una macromolécula. Pero ¿y por qué necesitamos producir esta macromolécula? ¿Y por qué la asociamos con el concepto de energía? Entonces la pregunta va más allá. Las células necesitan energía no para producir ATP, sino por un concepto que va un poquito más allá. Y es básicamente que las células requieren producir ATP como fuente energética para mantener la estructura y para mantener su funcionamiento. Si vemos aquí esta figura que les muestro acá, hay una niña en una pieza que está muy ordenadita, y en la imagen siguiente podemos ver la habitación de esta niñita y está toda desordenada, ¿cierto? Si ustedes tienen hijos, hermanos chicos o nosotros mismos, ¿cuánto nos cuesta mantener el orden de nuestras casas?
Ahora, en tiempos de pandemia y de confinamiento, ¿cuánto nos cuesta ahora en estos momentos que estamos todos dentro de nuestras casas, de nuestras habitaciones, en espacios más pequeños? ¿Cuánto nos cuesta mantener el orden de estos espacios? Y yo le digo inmediatamente que nos cuesta bastante, ¿cierto? Mantener la organización de los sistemas, mantener este sistema con una estructura, requiere que nosotros invertamos constantemente mucha energía. Por otro lado, el desorden de esta segunda imagen, de la niñita acá en la segunda parte, ocurre bastante rápido. Una vez que ustedes ordenan, una vez que ustedes hacen el aseo, lo único que estamos seguros es que ese orden se va a perder muy rápidamente. Y lo mismo pasa en las células. Si nosotros lo pensamos, las células son sistemas que están en equilibrio con el universo, en equilibrio básicamente con el organismo, y nuestro organismo está en equilibrio con todo lo que nos rodea. Y sin embargo, nosotros somos seres cuyos procesos, cuyo funcionamiento es muy estructurado. Eso implica que nuestras células tienen que invertir una gran cantidad de energía para mantenernos en la estructura que nosotros conocemos. Al interior de nuestras células, todos los procesos ocurren de manera muy regulada. Mucha gente cuando no tiene una formación en biología piensa que cuando hablamos de célula es casi una bolsita donde pasan cosas y hay materiales adentro. Y yo les cuento que eso no es así. En estos momentos nosotros sabemos que las células están en una estructura que es casi un gel, pero un gel que está mantenido por lo que llamamos el citoesqueleto. Por lo tanto, cada estructura, cada proteína, cada organelo que se encuentra al interior de la célula está ahí por una razón, no por una razón simplemente caótica. Sí es verdad que hay movimientos que son brownianos, sí es verdad que hay algunos procesos que se producen por movimientos azarosos, pero hay una gran inversión de energía para mantener los procesos al interior de la célula de forma estructurada y que ocurran de una manera tal que permitan el funcionamiento de la vida. Y eso básicamente, esa mantención de la estructura celular en procesos altamente estructurados y que para realizarse de esa forma necesitan la inversión de una gran cantidad de energía, es lo que nosotros conocemos como el metabolismo. Ahora, el metabolismo se divide principalmente en dos grandes grupos de reacciones. Las reacciones que conocemos como catabólicas y las reacciones que conocemos como anabólicas. Las reacciones catabólicas son aquellas que nos permiten obtener energía desde las macromoléculas, glucosa o carbohidratos, lípidos y aminoácidos de las moléculas de los animales. Entonces, nosotros somos capaces de tomar esas macromoléculas que vienen de nuestros alimentos y degradarlas para producir formas útiles de energía. A formas útiles me refiero a formas útiles que pueden ser utilizadas por nuestras células para mantener la estructuración de nuestro organismo. Por otro lado, las reacciones anabólicas son aquellas que permitan construir todas las estructuras y todas las moléculas que forman las células y que para mantenerse y para poder realizarse requieren utilizar grandes cantidades de energía, y esas grandes cantidades de energía provienen de las reacciones catabólicas. Por lo tanto, la sumatoria de los procesos catabólicos más los procesos anabólicos, o el catabolismo más el anabolismo, da cuenta de lo que nosotros conocemos como metabolismo. ¿Y por qué tenemos que sumar estos tipos de reacciones? Bueno, como yo ya les decía, el construir cosas para nuestras células es muy caro energéticamente. Todas las reacciones que son parte de este anabolismo o estas reacciones anabólicas son energéticamente muy desfavorables. Es como que si fueran muy caras para llevarse a cabo al interior de la célula. Entonces, solo se pueden llevar a cabo si las acoplamos a reacciones que sean energéticamente favorables. En físico-química, ¿cómo definimos estas reacciones energéticamente favorables o desfavorables? Las favorables son aquellas que tienen un delta G negativo, mientras que las desfavorables tienen un delta G positivo.
No se confundan con esos conceptos, no son tan difíciles. Lo que básicamente significan es que las que tienen un delta G negativo son reacciones que van a liberar grandes cantidades de energía cuando se producen, tal cual como cuando yo tomo azúcar y la quemo. Si ustedes han hecho alguna vez caramelo, se van a dar cuenta que si toman azúcar y lo ponen al fuego, este va a producir una gran cantidad de calor y por mucho tiempo. Por otro lado, las reacciones anabólicas, que yo les mencionaba que tienen este delta G positivo, son reacciones en las cuales yo requiero invertir grandes cantidades de energía, tal como la niñita al ordenar su pieza. Entonces, nuestras células requieren, para mantener esta estructuración de nuestros organismos, una gran cantidad de inversión de energía que pueden llevar a cabo solo gracias a que estas reacciones se acoplan a reacciones de un delta G negativo o que liberan energía. De una forma mucho más simple, podemos pensar entonces en este ejemplo que a mí me gusta bastante, que es cuando cae una roca. Cuando cae una roca de un precipicio, ¿cierto? O cuando cae agua, como en las centrales termoeléctricas, eso es energía cinética que se transforma en calor. La caída de la roca del precipicio, eso es energía cinética que solo se pierde o se transforma como calor. Por otra parte, si a esa caída de esa roca, si a esa caída de agua en una gran cascada, yo le acoplo una polea y ocupo esa polea para levantar, por ejemplo, un balde, lo cual es la base de las máquinas hidráulicas, ¿cierto? Esta energía que simplemente se transformaba en calor, va a poder ser utilizada de una forma más útil, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que esta energía cinética de la caída de la roca o de la caída del agua puede ser almacenada, de alguna forma, por así decirlo, almacenada en el balde para hacer encender máquinas hidráulicas. Y ese es el principio básico que ocupan nuestras células. Así, si yo pensara, por ejemplo, en la oxidación directa de la glucosa, este mismo ejemplo que yo les daba de ¿qué pasa si yo quemo el azúcar? Sería como la caída libre de la roca y la transformación de esta energía en solo calor, que es cuando se está quemando, ¿cierto?, el azúcar. Por otro lado, si yo al interior de la célula pongo una polea, es decir, acoplo esta reacción de la oxidación directa de la glucosa a dióxido de carbono y agua a la síntesis de algunas moléculas que conocemos como moléculas transportadoras activadas, cuya hidrólisis, cuya oxidación después me permite transformar esta energía que proviene de la oxidación de la glucosa en una forma más útil para las células, que puede ser utilizada para el acoplamiento posterior con otras reacciones que a nivel celular son mucho más caros o energéticamente desfavorables. Así, el metabolismo se basa principalmente entonces en la sumatoria de estas reacciones catabólicas que me permiten liberar energía y transformarla en estas moléculas transportadoras activadas que se utilizan luego para poder llevar a cabo las reacciones anabólicas. Entonces, estas moléculas transportadoras activadas son como este camioncito que lleva energía desde reacciones catabólicas a reacciones anabólicas. Esto es nuevamente lo que conocemos como la base del metabolismo. Y esta molécula, que hemos llamado molécula transportadora activada, es lo que conocemos como una molécula de ATP. Ahora, conocemos el ATP, adenosín trifosfato, ¿cierto? Que hay muchos alimentos que dicen que son ricos en ATP, pero en la naturaleza y en las células podemos encontrar muchas otras. Hay otras que se llaman ATP, NAD, acetil-CoA, grupos metilo, muchas otras. No es el objetivo de esta charla hablarles de la naturaleza de esas moléculas, sino más bien que entiendan de dónde provienen y cuál es su función. Ahora, estas moléculas transportadoras activadas, ¿cómo las obtenemos? Y ya los habíamos hablado un poco antes, ¿cierto? Las obtenemos de la dieta o a través de nuestra alimentación. Es así como actualmente sabemos que podemos, a partir del metabolismo de la glucosa, de los lípidos, de los aminoácidos y otros compuestos que se llaman cuerpo cetónico y que están estado muy de moda últimamente con estas dietas keto, ¿cierto?
Sabemos que a partir de estas moléculas podemos obtener ATP o moléculas transportadoras activadas. Y estas moléculas nos entregan distintos grados o un distinto número de energía que se mide en kilocalorías. Es así como los glúcidos o carbohidratos se sabe que nos entregan aproximadamente 4 kilocalorías por gramo, mientras que los aminoácidos también nos van a entregar una cantidad similar, pero los lípidos, estas moléculas que muchas veces han sido tan desplazadas en nuestras dietas, siempre cuídese de las grasas, no coma grasa. Sin embargo, sabemos que energéticamente son muy favorables, ya que nos entregan 9 kilocalorías por gramo. Sin embargo, nuestras células no han evolucionado directamente, no todas nuestras células, a utilizar esta molécula lipídica. ¿Por qué? A pesar de que nos entrega mucha más energía y que probablemente para algunos tipos celulares sí podría ser el metabolismo o el combustible de elección. Pues yo les digo que sí, hay ciertas células que prefieren utilizar un metabolismo más lipídico que un metabolismo dependiente de carbohidratos, y eso depende estrictamente de los requerimientos energéticos de la célula y también de la disponibilidad de los nutrientes que nosotros tengamos en el momento. Ahora bien, la mayoría de las células de nuestro cuerpo va a ocupar estos combustibles metabólicos siempre en un orden. Siempre, casi todas, no todas, ya acuerdan que les dije que hay algunas que sí han preferido tratar de utilizar primero el lípido. Ahora, en la generalidad, el orden de utilización de los combustibles metabólicos en nuestras células siempre va a partir primero por la glucosa, luego por los ácidos grasos y luego por las proteínas. ¿Por qué entonces que nosotros hablamos que la glucosa o los carbohidratos son combustibles de rápida demanda o de rápida disposición, que rápidamente son utilizados por las células de nuestro organismo? Cuando no hay glucosa, es que no hay glucosa circulante, nuestras células van a preferir en esos momentos comenzar a utilizar los ácidos grasos. Y luego las proteínas, porque las proteínas son difíciles de construir. Para construir una proteína que se quede en mi organismo, nuestras células tienen que invertir mucha energía de la que obtienen desde la dieta. Por lo tanto, va a ser lo último que van a empezar a degradar en función de sostener la demanda energética de todas las células de nuestro organismo. Ahora, hay una vía que también es central en la producción de ATP y que se conoce como la glicólisis. Si se acuerdan del ejemplo que yo les di nuevamente de quemar la glucosa, de quemar el azúcar, si nuestras células dependieran solamente de un proceso de ese tipo, de quemar glucosa, no sería muy efectivo. Si yo sumo la glucosa con oxígeno y la quemo, libero mucha energía, pero es energía que no es capaz de ser almacenada. Y ya les dije que necesitábamos almacenarla en estas moléculas transportadoras activadas que nos permiten llevarla hacia las reacciones anabólicas. Entonces, eso fundamentalmente es en lo que se basa esta reacción, que es la glicólisis. Simplemente es la oxidación de la glucosa a partir de la realización de muchas reacciones pequeñas que nos permiten ir generando diferentes cantidades de moléculas transportadoras activadas. Es así, en palabras muy simples, es como que visualicemos que esta vía, la glicólisis, nos permite oxidar la glucosa e ir formando pequeños paquetitos de energía que las células después van a ir ocupando paulatinamente para la construcción de sus distintos esqueletos. Ahora, la glicólisis, una vez que se produce en el citoplasma de las células, produce una molécula que conocemos como piruvato. Y el piruvato es capaz de ingresar a la mitocondria, y la mitocondria es el organelo más fundamental en la producción de energía a nivel de las células de nuestro organismo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, el piruvato entra a una serie de reacciones que conocemos como el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, que permiten generar más moléculas transportadoras activadas, las cuales son utilizadas por la mitocondria para generar grandes cantidades de ATP.
Pero desde el piruvato en adelante, a estas grandes cantidades de generación de ATP o de esta energía útil y factible de ser utilizada por las células, requiere de oxígeno. Si las células no poseen oxígeno, el flujo de esta reacción, desde el piruvato ingresando a la mitocondria hacia adelante, no va a poder ocurrir. Y nos vamos a quedar simplemente con la vía de la glicólisis que ocurre en el citoplasma. Ahora, si es que tenemos mitocondrias, el piruvato va a ingresar a la mitocondria y vamos a producir grandes cantidades de energía que son capaces de ser almacenadas en estos paquetes energéticos, en estas moléculas transportadoras activadas que conocemos principalmente como ATP. Ahora, no solo los carbohidratos son capaces de ingresar a esta ruta, también sabemos que tanto aminoácidos como ácidos grasos también son capaces, como no, ¿cierto? Ya les mencionaba previamente que tanto aminoácidos como ácidos grasos o lípidos son capaces de producir grandes cantidades de kilocalorías. ¿Y por qué? Porque todos son capaces, en distintos puntos de su degradación, de entrar a lo que conocíamos, les mencionaba previamente, como el ciclo del ácido cítrico. En el ciclo del ácido cítrico, tanto aminoácidos, piruvato o ácidos grasos se transforman en unas moléculas transportadoras activadas que conocemos como NAD y FAD, que son capaces de ser utilizadas en la cadena transportadora de electrones al interior de la mitocondria para producir grandes cantidades de ATP. Ahora, bien, estas grandes cantidades de ATP, ya lo mencionábamos, pueden producirse tanto de ácidos grasos, tanto de carbohidratos como de lípidos, pero no todas las células prefieren utilizar los mismos combustibles. Es así como sabemos que nuestro cerebro, nuestras neuronas, principalmente prefieren funcionar y mantener sus procesos funcionando en base al uso del combustible de carbohidratos, en base principalmente, es decir, al consumo de glucosa. Los glóbulos rojos tienen un comportamiento bastante similar, pero hay otras células como el músculo cardíaco que pueden utilizar glucosa, pero que prefieren casi en un 70% de su metabolismo, prefieren mantenerse funcionando en función a ácidos grasos. De ahí es que es tan importante cuando nosotros cuando hablamos de dietas, del uso y utilización de dietas balanceadas. No hay dietas mágicas en que yo pueda eliminar algún nutriente y vivir simplemente de la utilización de los otros. Ninguna de esas dietas va a ser finalmente absolutamente saludable para nuestro organismo. ¿Y por qué es eso? Porque hay muchas de nuestras células que dependen de y que prefieren incluso para su funcionamiento de la entrega de combustibles metabólicos diferentes. Nuestro corazón prefiere que le entreguemos un combustible energético en base a ácidos grasos y funciona mucho mejor cuando nosotros somos capaces de entregarle esos ácidos grasos. Por lo tanto, no podemos eliminar completamente las grasas de nuestra dieta. Lo mismo ocurre con la glucosa. Tanto nuestro cerebro, nuestros glóbulos rojos y nuestro músculo esquelético cuando se encuentra en ejercicio requieren del consumo constante de glucosa o carbohidratos. Por eso que tampoco una dieta que se base completamente en eliminar los carbohidratos va a ser 100% saludable para nuestro organismo. Ahora, hay gente, y también nosotros en general, tenemos también mecanismos para producir glucosa, además de la que consumimos en la dieta. Y eso principalmente se lleva a cabo en el órgano que nosotros conocemos como el hígado. El hígado, cuando nosotros tenemos exceso de glucosa circulante, es capaz de almacenarla y guardarla en moléculas que conocemos como glicógeno. Ahora, cuando la glucosa falta a nivel de nuestra circulación, cuando hemos tenido periodos muy prolongados de ayuno, nuestro hígado puede degradar esas moléculas de glicógeno en función de la mantención de niveles de glucosa
constantes. ¿Y por qué es tan necesario eso? ¿Por qué? Porque necesitamos mantener los niveles sanguíneos de glucosa en rangos estrechos de concentraciones y además, lo que ya les mencionaba previamente, hay ciertos tejidos como el cerebro, los eritrocitos y el músculo en ejercicio que van a consumir glucosa a gran velocidad para mantener su funcionamiento. Adicionalmente, gran parte del cerebro, gran parte de la mayoría de los tipos neuronales, no todos, eso sí, y los eritrocitos van a usar solo glucosa como fuente energética. Por eso, que cuando ustedes están ante una gran situación de estrés o han estado en un estrés intelectual, si alguno de ustedes ha realizado una prueba muy larga en el tiempo, ustedes mismos van a tener mecanismos que les van a indicar, que les van a dar ganas de comer algo dulce. Yo creo que no hay nada mejor cuando ustedes están haciendo una prueba o tuvieron una actividad de alto estrés. Después, ¿qué cosas quiere su cerebro? Un chocolate o algo dulce. Y eso es una señal de que nuestro cerebro está pidiendo un combustible que fue consumiendo muy rápido. Nuestro cerebro y el eritrocito se basan su funcionamiento en el consumo de la glucosa o de los carbohidratos. Es por eso que una eliminación completa de este tipo de nutrientes no es bueno, ni para su cerebro, ni para su músculo, sobre todo cuando ustedes están haciendo ejercicio. Ahora bien, este mensaje de que no es muy buena, ninguna dieta en que nosotros eliminemos completamente este nutriente es completamente saludable para ustedes, este mensaje ustedes incluso lo pueden evaluar consigo mismos. Traten de eliminar completamente los carbohidratos de su dieta. Van a tener cambios anímicos y de comportamiento que son muy marcados. ¿Y eso es por qué? Porque nuestro cerebro ha evolucionado, nuestras neuronas han evolucionado de tal manera que dependen del flujo de glucosa y de carbohidratos para funcionar de forma correcta. Entonces, el consumo de glucosa, el consumo de grasas y el consumo de aminoácidos es beneficioso para el funcionamiento concertado e integrado de las células de nuestro organismo. El problema no es el consumo de uno u otro nutriente, el problema es el consumo en exceso de cualquiera de ellos. Tal como les comentaba entonces, cuando yo sufro de un proceso de ayuno prolongado o condiciones de insulinoresistencia, condiciones de diabetes, básicamente, ¿por qué hablamos de resistencia a la insulina? Y en general cuando hablamos de pacientes diabéticos siempre tienen niveles de glucosa muy altos. ¿Qué es lo que pasa principalmente en estos pacientes o en estos individuos? Es que consumen los nutrientes y la glucosa se queda siempre circulando en la sangre sin ingresar a sus células. Por eso que hablamos de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina es la principal hormona que da la señal a las células de que hay que consumir glucosa que se ha obtenido a partir de la dieta. Cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina, esa señal no es suficiente para avisarle a las células de que tienen que ingresar esa glucosa desde su torrente sanguíneo, que la tienen que ingresar para poder utilizarla en la producción de estas moléculas energéticas que dan pie a las reacciones anabólicas. Entonces, en general, en condiciones de ayuno prolongado o de insulinoresistencia, es como que si nuestro cuerpo visualizara que no hemos consumido nutrientes. Bajo esas condiciones, lo que hace nuestro hígado es liberar glucosa al torrente, liberar aún más. Entonces, si yo tengo resistencia a la insulina y mi insulina no fue capaz de señalizarle a las células de que yo tenía que consumir glucosa, además mi hígado va a estar sumando más glucosa a ese sistema. Por otro lado, ¿qué va a pasar con los lípidos? En general, el tejido adiposo, la grasita, el rollito que todos nosotros conocemos, está lleno de lípidos que se han acumulado ahí en función de que no necesitaban ser utilizados. Nuevamente, cuando yo tengo resistencia a la insulina, es como si mi organismo no hubiese comido. ¿Qué va a pasar con ese tejido adiposo?
va a liberar ácidos grasos al torrente sanguíneo para que sean utilizados por los otros tejidos, creando adicionalmente un sistema que es altamente reactivo por todos esos ácidos grasos libres que se están liberando. Y es por eso que el hígado se torna graso, que a nivel también del músculo esquelético, el cual en general solo ocupa ácidos grasos cuando se encuentra en reposo, también va a funcionar de una forma diferente. Entonces, cuando nosotros tenemos condiciones de insulinoresistencia, las señales que va a estar viendo nuestro cuerpo y que va a estar produciendo son muy similares a aquellas señales que se producen en condiciones de ayuno prolongado. ¿Qué va a pasar en esas condiciones? Lo mismo que les mencioné previamente. Vamos a empezar a consumir, ¿cierto? Consumir estos combustibles en un orden determinado. Primero glucosa, después ácidos grasos y después proteínas. Ahora bien, si hablamos del organismo completo, el orden va a tener un pequeño intermedio entre los carbohidratos, porque después vamos a empezar a consumir el glicógeno que viene desde el hígado y que está siendo catabolizado y liberado como glucosa para mantener estos niveles de glucosa sanguínea. Y esta era la presentación. Se suponía que teníamos aproximadamente entre 20 minutos a media hora, así que en estos momentos me gustaría partir con si hay preguntas del público, si hay preguntas de ustedes en relación a esta pequeña presentación que les mostré y que les planteé acerca de los nutrientes. Y me llega una de las primeras preguntas y dice, ¿es necesario consumir todos los grupos de alimentación? Si no me gustan las carnes, por ejemplo, ¿cómo puedo sustituirlo? Esa es una muy buena pregunta y es como yo les mencionaba primeramente, es necesario efectivamente consumir todos los nutrientes. ¿Y esto por qué? Porque hay distintas células de nuestro organismo que han evolucionado para vivir y satisfacer sus necesidades energéticas desde los distintos grupos. Algunas células funcionan mejor consumiendo carbohidratos, otras funcionan mejor consumiendo lípidos. Proteínas, en general, ninguna célula prefiere tanto consumir proteínas porque es básicamente como que se visualiza como que estamos destruyendo los esqueletos que nos costó tanto construir para poder nutrir. Pero sí, las carnes, por ejemplo, las proteínas que nosotros consumimos desde la dieta, nos aportan aminoácidos y sabemos que hay aminoácidos esenciales y no esenciales, y hay algunos aminoácidos que nuestro propio organismo no es capaz de construir. Esos aminoácidos nosotros tenemos que proveerlos a nuestra dieta, a proveerlos a nuestro organismo, proveerlos a nuestras células a partir de nuestra dieta. Si no me gustan las carnes, hay otras fuentes importantes de proteínas como pescados, como aves, como pavo, como mariscos. También hay otras fuentes importantes de proteínas en ciertos vegetales, ¿cierto? Hay proteínas de soya, hay otros tipos de proteínas que podemos obtener de algunos vegetales, pero no en las mismas cantidades que las que tenemos del consumo de carne. Ahora bien, en caso de las dietas veganas o vegetarianas, es posible sustituirlas con proteínas vegetales, sí, pero hay ciertos cofactores, principalmente derivados de la vitamina B2, derivados de la vitamina B2, que los vegetales no nos van a poder proveer. Por lo tanto, si yo quiero mantener una dieta vegana sin consumo de proteína animal de ningún tipo, tengo que suplementar mi dieta con derivados sintéticos de la vitamina B2, porque esa no la podemos obtener a partir de ningún vegetal. Y esa proteína es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso central y la transmisión correcta del impulso eléctrico. Por lo tanto, sobre todo en etapas de crecimiento, es necesario suplementar la vitamina B2 si es que yo no voy a estar consumiendo carnes o proteínas de origen animal. Ahora, ¿qué otra pregunta tenemos? ¿La fruta debe consumirse antes de almorzar? Esa también es una muy buena pregunta. Las frutas en general nos entregan grandes cantidades de vitaminas y de fibra
a nuestro organismo, los cuales son necesarias para mantener una correcta digestión y también porque muchas vitaminas van a mantener cofactores importantes, sobre todo para el desarrollo del sistema inmune. Ahora bien, las frutas acá en Chile tenemos que tener cuidado con su consumo en exceso. ¿Por qué? Nuestra fruta es bastante apetecida a nivel mundial y una de las preguntas que nos podríamos hacer es ¿por qué? Cuando uno sale de Chile se da cuenta por qué, y es principalmente porque nuestras frutas son muy dulces. Son muy, muy dulces. Las frutas que tenemos en Chile tienen grandes cantidades de fructosa. La fructosa es un carbohidrato, al igual que la glucosa. Sin embargo, la fructosa puede ser utilizada de forma aún más rápida que la glucosa. ¿Por qué? Porque es un azúcar más pequeño. La glucosa en la vía de la glicólisis, que yo les contaba, esta vía, la principal vía de consumo de los carbohidratos, pasa en algún momento a ser fructosa. Y el paso de una molécula a otra implica una enzima que tiene regulación a nivel hormonal. La fructosa se salta ese paso de regulación hormonal. Por lo tanto, el consumo excesivo de fructosa me va a entregar grandes cantidades de nutrientes que no están en estricta concordancia con la comunicación del estado general de nuestro organismo. Es decir, hay un paso regulado hormonalmente por las hormonas, por los niveles de insulina y glucagón, que la fructosa se va a saltar. Es por eso que existen importantes modelos de estudio actualmente que han demostrado, por ejemplo, que si yo alimento a ratoncitos en base a fructosa en vez de glucosa, los ratones con alta carga de fructosa desarrollan diabetes y resistencia a la insulina, incluso más rápido que los animales que son alimentados con grandes cantidades de glucosa. Entonces, es bueno, muy beneficioso el consumo de fruta, pero este debe ser principalmente dejado para las primeras horas del día, lo que me va a permitir el consumo de la fructosa que me está entregando esa fruta durante mi actividad diaria, ya que es un combustible de rápida disposición. Es por eso que siempre las mejores horas para comer frutas, sobre todo fruta chilena que tiene grandes cantidades de fructosa, es al desayuno y a la hora de almuerzo. Ahora, si la consumo antes de mi almuerzo, va a tener un efecto de que al aumentar rápidamente los niveles de carbohidratos circulantes, voy a tener un efecto de saciedad. El problema es que como se salta un primer paso de regulación hormonal, el efecto sobre la saciedad es un poco menor, el de la fruta, que otros tipos de alimentos. No sé si habrá otro tipo de preguntas por ahí. ¿El consumo de agua durante la comida hace que se asimile el doble? No, no hace que se asimile el doble. Lo que hace el agua es, incluso al distender las paredes del estómago, la distensión de las paredes del estómago causa que se liberen hormonas que le indican a nuestro cerebro que ya estamos más saciados. Por lo tanto, no va a ser que nosotros asimilemos el doble de los nutrientes, sino que va a tener un efecto incluso un poco contrario. Nuestro cerebro va a asumir que estamos más satisfechos a pesar de haber comido menos nutrientes, y esto es por el efecto de la distensión de las paredes de nuestro estómago. Entonces, siempre es bueno tomar agua, ojo, cuando estamos consumiendo algún alimento, porque incluso nos va a llevar a consumir menos. Ahora, estoy hablando de agua y no bebidas azucaradas y no tampoco jugos de fruta, que como ya les he mencionado previamente, tienen grandes cantidades de carbohidratos, sobre todo los jugos de fruta que tienen grandes cantidades de fructosa. Ahora bien, esas grandes cantidades de fructosa, si yo soy una persona muy activa, los niños que son muy activos, sobre todo en la mañana, le entrega grandes cantidades de vitaminas, grandes cantidades de fibra, que son muy buenas para el desarrollo. Ahora, evitaría en personas que tienen resistencia a la insulina y diabetes el consumo excesivo de frutas, sobre todo frutas chilenas que tienen grandes cantidades de fructosa. No sé si tenemos más preguntas
por el chat, por donde estén llegando. El aceite de oliva no engorda, es sano freír alimentos con este aceite. Hay aceites que son más sanos que otros, sobre todo los de origen principalmente vegetal, en general son bastante más sanos y es por el tipo de grasa que tienen. Nosotros hablamos mucho de grasas saturadas y grasas no saturadas, grasas poliinsaturadas. En general, los aceites que provienen del reino vegetal son bastante más sanos que los aceites que provienen del reino animal, por ejemplo, cocinar con manteca. Ahora, el aceite de oliva no es uno de los mejores aceites para freír. ¿Por qué? Porque el tipo de grasa que lo conforma no soporta muy bien las altas temperaturas. Para freír, uno de los mejores aceites que se recomienda son el aceite de tipo de maravilla. El aceite de oliva, por otro lado, es bastante bueno si nosotros lo vamos a consumir crudo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no lo sometemos a altas temperaturas, las grasas que posee son bastante saludables. Ahora bien, no olvidar que cualquier tipo de grasa, cualquier que nosotros conocemos como lípidos, siempre por masa, por kilogramo, por gramo, me va a entregar más calorías que un carbohidrato y que una proteína. Por como lo decíamos, ¿se acuerdan? En una de las diapositivas más hacia atrás, que hablábamos principalmente que tanto glúcidos eran capaces de entregarme 4 kilogramos por gramo, aminoácidos 4, mientras que los lípidos me entregaban 9 kilocalorías por gramo. Ahora, como les mencionaba, si vamos a consumir aceite de oliva crudo, es bastante bueno, así como también hay otros aceites provenientes de la palta, aceites naturales provenientes de las nueces, de los frutos secos, que son bastante buenos porque son aceites que no son saturados y que son utilizados en mi organismo para mantener este funcionamiento constante de mis células, pero de forma un poco más saludable. Ahora bien, nuevamente, como en todo lo que yo les estaba explicando, nada es beneficioso por sí solo, ni nada es dañino por sí solo. El secreto de una buena alimentación es comer de todos los grupos de comida, de todas estas macromoléculas, pero en las cantidades adecuadas para mis requerimientos energéticos. Básicamente, aquí no tenemos una receta funcional, súper saludable y que me va a mantener delgado. Esto es muy simple. Nosotros tenemos que consumir en nuestra dieta lo que vamos a gastar con nuestra actividad física. Y ahora ahí hay un pequeño secreto adicional, y es que nuestro organismo como seres humanos ha evolucionado en la historia de la humanidad de forma más lenta que la disponibilidad de nutrientes. Nuestro organismo aún está preparado para vivir como si todavía fuéramos hombres de tipo cavernario. Nuestro organismo tiene muchas señales y muchos resguardos para periodos de ayuno. Siempre está preparándose hacia condiciones en donde yo no voy a ser capaz de consumir más nutrientes. Mi organismo siempre está pensando que mañana no va a haber más comida. Básicamente nosotros todavía funcionamos así. ¿Por qué? Porque la evolución de la agricultura que hizo que el ser humano tuviera más nutrientes disponibles que los que necesitaba consumir, esa evolución del exceso de alimentación fue económicamente y por disponibilidad de nutrientes ha ido más rápido que la adaptación de nuestro organismo. Nuestro organismo está preparado para pasar hambre, pero no estamos preparados ni tenemos señales suficientes para soportar el exceso de nutrientes. Y es por eso básicamente que estamos actualmente viviendo esta también pandemia, pero pandemia de la obesidad y de las enfermedades crónicas asociadas a esta condición. Vamos a ver si tenemos más preguntas. ¿Engordan las vitaminas que compramos? No, las vitaminas no nos engordan. Bueno, las vitaminas, si son solo vitaminas, no nos engordan porque son cofactores de enzimas y de proteínas que llevan funciones fundamentales a nivel de nuestro organismo. No nos engordan, excepto aquellas que están recubiertas de azúcar. Y ahí hay que tener bastante cuidado porque hay muchas, sobre todo hay muchas que están destinadas sobre todo a los niños que tienen una cubierta que es muy dulce.
Ahí hay que ver si son muy dulces, tienen muchas cantidades de azúcar, aunque se han ido bajando últimamente con los años. Puede ser que algunas vitaminas que tengan grandes recubrimientos azucarados sí entreguen grandes cantidades de carbohidratos. Ahora, exactamente los suplementos vitamínicos para adultos no tendrían por qué tener suplementos azucarados, ni tampoco tendrían por qué causar engordar a ninguna persona. ¿Por qué? Porque son solamente vitaminas no asociadas al consumo de algunas de estas macromoléculas de las que hemos estado conversando. Así que ¿no? La respuesta es, las vitaminas no engordan. Ahora bien, el consumo de vitaminas en adultos solamente está recomendado si es que tenemos una deficiencia de estas. En general, no tenemos, nuestro organismo no tiene la capacidad para acumular grandes reservorios de vitamina. Por lo tanto, si es que nosotros no estamos carentes de alguna de ellas, el consumo extra adicional de algún tipo de vitamina no va a traernos ningún beneficio. ¿Qué se ha observado, eso sí, últimamente? En que en las condiciones que vivimos actualmente en las grandes ciudades, donde trabajamos grandes horas del día en oficinas cerradas, donde pocas veces salimos al sol, la mayoría de la población chilena, por ejemplo, tiene deficiencias en la vitamina D. Entonces, esa es una vitamina que sí deberíamos estar atentos a sus niveles y atentos a su suplementación. Más aún ahora en condiciones de confinamiento, ahora que estamos con esta condición de COVID-19 y pandemia y estamos todos en nuestras casas, menos contacto con sol tenemos. La vitamina D es una vitamina que en gran parte, a pesar de la que nosotros consumimos además en la dieta, se debe activar por exposición a pequeños baños de luz, por así decirlo, pequeño contacto con el sol. Es la única forma que tiene de activarse a nivel de nuestro organismo si es que no la consumimos de forma extra. Y una de las cosas que se ha visto es que los niveles de vitamina D en las poblaciones en confinamiento han ido disminuyendo. Esto por sobre los niveles que ya estaban disminuidos dadas las condiciones de vida actuales. Entonces, hay varias enfermedades, sobre todo respiratorias, que hace cuando nosotros tenemos los niveles de vitamina D bajos, podemos crear una mayor susceptibilidad a enfermedades respiratorias. Por eso esos son niveles de vitaminas a los cuales, sobre todo la vitamina D, a los cuales deberíamos estar atentos en nuestra dieta, y nunca está de más, si usted vive en un edificio, salir todos los días a mirar el sol unos 5 minutos, no se requiere nada más de eso, tampoco estamos promoviendo acá el cáncer de la piel. 5 minutos al día, un pequeño baño de sol, le va a ayudar a mantener sus niveles de vitamina D activados. También el consumo de vegetales verdes. Las dos cosas son buenas para básicamente mantener nuestros niveles de vitamina D. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Qué opino de la dieta del genotipo? Estuvo bien de moda la dieta del genotipo, ahora ha ido bajando en pos de otras dietas que han estado de moda, que es las dietas de estilo keto, ¿cierto? Las keto dietas de consumo de puras proteínas. La dieta del genotipo, no tengo mucho criterio para opinar, porque nunca he tenido muy claro cuál es el análisis que se hace. Por lo que he leído, se hacía un análisis genético en donde se veían ciertos marcadores que se asociaban a ciertos patrones de tipo recolector, cazador, a ciertos patrones arcanos que vienen determinados en nuestros organismos, de cómo se comportaron probablemente nuestros propios antepasados. Entonces teníamos recolectores, cazadores, etc. Ahora, al no tener yo... nunca he tenido muy claro cuáles eran los marcadores genéticos que se medían en esta dieta del genotipo, y básicamente, si se llama del genotipo, tendrían que haber marcadores genéticos importantes asociados. Nunca lo he tenido muy claro. Revisé un libro de la dieta del genotipo. Al parecer a muchas personas efectivamente les funcionaba. Sin embargo, es una dieta que es bien restrictiva. A algunas personas les quitaban completamente ciertos nutrientes. Por ejemplo, algunas personas quitaban el atún, algunas personas no podían consumir palta. Hay personas que tuvieron
buenos resultados. Sin embargo, no sé qué tan determinado está por el efecto placebo o porque igualmente la dieta del genotipo te obligaba a ordenar tus horarios del consumo de comida. No sé cuánto es el efecto de uno de otro y especialmente porque nunca creo que ha estado muy transparentado cuáles son los marcadores genéticos que se utilizaban para definir cada uno de estos arquetipos físicos y metabólicos. Ahora, sí promovía que uno consumiera nutrientes de forma más ordenada, y eso siempre nos va a ayudar. O sea, si nosotros ordenamos las horas en las que consumimos nuestros alimentos y también ordenamos los grupos de alimentos a partir de los cuales consumimos, tratando de consumirlos todos, pero en las condiciones y cantidades adecuadas para nuestro propio nivel de ejercicio físico, efectivamente una dieta que se haga en esas condiciones siempre va a funcionar. Ahora, no sé cuánto efecto en las personas que les funcionaban las dietas del genotipo era debido a esto, a este ordenamiento de los nutrientes y de las horas en las que yo como y de ordenar de qué grupo de comida como. Cuánto de eso tiene esa contribución del éxito que se dio en muchas personas y cuánto éxito viene dado por estudios de marcadores genéticos que dan cuenta de los distintos arquetipos. Así que mientras no sepa eso y no tengamos información muy transparente acerca de cuáles son los marcadores genéticos que se estudian para definir cada uno, creo que no es responsable de mi parte decir si funciona o no. Vamos a ver. Bueno, y la última pregunta entonces, ¿cuál es mi opinión desde la bioquímica de la dieta cetogénica que se ha hecho tan famosa últimamente? Y ya les había ido adelantando un poco acerca de esta pregunta. Siempre que hago alguna presentación parecida a esta pregunta siempre sale. Bueno, la dieta cetogénica es una dieta que promueve que nosotros eliminemos sobre todo los carbohidratos de nuestra dieta. Es una dieta que se ha mostrado que tiene algunos efectos benéficos en grupos muy específicos de pacientes. Tiene efectos benéficos en el tratamiento de la epilepsia, es lo que está más descrito. O sea, en pacientes epilépticos se ha visto que tiene efectos positivos. Se ha visto también, al parecer, que tiene algunos efectos positivos en individuos con Alzheimer y en pacientes diabéticos tipo 2 muy descompensados. Al resto de la población no se le ha visto ventajas. Se observa que hay una pérdida importante de peso en los primeros meses, pero cuando hacemos los estudios ya a 5 o 10 años, no hay disminución significativa en el peso al comparar individuos que han estado bajo dieta cetogénica y no dieta cetogénica. Entonces, a largo plazo, al parecer, no tiene ninguna ventaja sobre una dieta normal y sí tendría una desventaja, y es que los riñones empiezan a sufrir bastante. Cuando nosotros eliminamos los carbohidratos de nuestra dieta, y yo les mostraba este pequeño monito, ¿cierto? En donde tanto aminoácidos, piruvato y ácidos grasos, todos eran capaces de ingresar al ciclo del ácido cítrico. Cuando nosotros eliminamos los carbohidratos, no vamos a tener piruvato ingresando al ciclo del ácido cítrico, y lo que va a causar esto es que hay algunos de estos mediadores que dicen acá distintos nombres, oxalacetato, malato, citrato, son dependientes de la introducción al sistema de esqueletos carbonados. Entonces, cuando yo no tengo muchos carbohidratos ingresando ni para consumirlo en el ciclo del ciclo del ácido cítrico, ni para mantener el funcionamiento del ciclo del ciclo de Krebs, vamos a impedir incluso que el ciclo del ácido cítrico funcione correctamente para los otros dos grupos de nutrientes, que vendrían siendo aminoácidos y ácidos grasos. Y vamos a tener que, sobre todo los ácidos grasos, que yo voy a empezar a consumir en exceso, no en exceso, pero en mayores cantidades que los carbohidratos, se van a desviar hacia la producción de otras moléculas que se conocen como cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, y de ahí el nombre de las dietas cetónicas, son capaces de mantener el funcionamiento de nuestro cerebro, pero en pos de que otros órganos de mi organismo no funcionan tan bien cuando se basa su metabolismo en la degradación de ellos.
vamos a tener una alta cantidad de producción de radicales libres por su metabolización y también pequeños cambios locales a nivel del pH. Locales, no que yo los pueda medir y como esta gente que dice que si yo como bicarbonato voy a tener algún tipo de beneficio, tampoco va por ese lado. Vamos a tener cambios localizados en ciertos sectores, pero no, nuestros riñones son lo suficientemente eficientes como para mantener nuestros niveles de pH en un rango fisiológico si es que yo no estoy enfermo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? La dieta cetogénica funciona solo si yo quiero tener una baja de peso importante en un tiempo corto, pero después de eso tengo que volver a una dieta normal si no quiero tener problemas y sufrimiento principalmente a nivel de mis riñones. Si la mantengo por tiempos prolongados en detrimento del funcionamiento de mis riñones, además no voy a tener efectos a largo plazo. Así que salvo que si yo no soy un individuo con epilepsia, con Alzheimer o con una diabetes descompensada, yo no la recomendaría, salvo que yo quiera tener una bajada de peso muy importante en un tiempo muy corto y después adecue mi nutrición al consumo de los tres grandes grupos de macromoléculas, pero en las cantidades suficientes para mantener mi funcionamiento físico y mental normal, o sea, para mantener mis reacciones anabólicas necesarias para mantener mi condición personal de individuo de forma saludable. Entonces, yo no la recomiendo, creo que actualmente hay planes que son mucho mejor, que promueven el consumo de los 3 tipos de macromoléculas en las cantidades que yo personalmente como individuo requiero, dada mi actividad física y mental propia. Y también lo que sí se ha mostrado que funciona bastante mejor, aunque todavía también necesitamos un poco más de estudios para mantener eso, son los programas de tipo de ayunos intermitentes. Al parecer los ayunos intermitentes, justamente por esta idea de que nosotros aún funcionamos como si fuéramos hombres de las cavernas, funcionan mejor a largo plazo que las dietas cetogénicas. Y esa sería mi intervención con respecto a este punto. Y también esto sería mi intervención hasta este momento. Así que muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por acompañarme en esta pequeña presentación y en esta pequeña conversación que al final permitió que llegaran bastantes preguntas y que nos permitieron desde el punto de vista de la bioquímica entender un poco más qué hacen los nutrientes y cómo se consumen a nivel de nuestro organismo. Así que muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por su participación. Chao, chao.